Bueno, pues lo dicho, yo la verdad es que había pensado preparar una charlita así, pues no muy técnica, ¿vale? No, por no ponernos así muy empalagosos, pero sí un poco que fuera una referencia sobre lo que ha sido mi trayectoria como terapeuta, porque yo llevo trabajando como terapeuta natural desde hace 20 años. Empecé en el año 2002, bueno, para los que no me conozcáis, soy Daniel Martínez, bueno, todo el mundo, Daniel Martínez. Empecé mi primer curso, bueno, lo primero que yo hice fue quiromasaje en el Centro Tubón. Además tuve la fortuna enorme de tener un profesor maravilloso como José Antonio Suárez, que luego ha sido presidente de la Asociación de Terapeutas Manuales de Madrid y demás, un hombre que nos enseñó a escuchar con las manos realmente, ¿no? Entonces, desde aquel momento, mi inquietud fue precisamente la de que cada vez que yo ponía las manos encima de una persona, yo recibía un montón de información. Como me imagino que eso estará empezando a pasar a vosotros, si ya ejercéis alguna terapia o si estáis empezando a practicar la medicina tradicional china, cada vez que tú pones la mano encima de una persona, cada vez que tocas el pulso, cada vez que tocas un músculo, cada vez que estás recibiendo información, estás escuchando, ¿no? Lo que es el cuerpo. Entonces, claro, yo recibía mucha más información de la que era capaz de procesar, sinceramente, ¿no? Además, por circunstancias, yo empecé a estudiar terapias naturales básicamente porque a mi madre le diagnosticaron fibromialgia hace un montón de años, allá por el año 97, si no recuerdo mal. Y la verdad es que estábamos muy perdidos, porque claro, es una patología bastante compleja, de la que la medicina occidental tiene muy poquita información, ofrece muy poquita información, no hay estudios, no hay avances, incluso en estos últimos 20 años no ha habido, no han arrojado prácticamente nada de luz, ¿no? Entonces, por pura inquietud, pues empecé a estudiar y a estudiar. Y lo que os digo, una técnica tan relativamente sencilla como es el quiromasaje, que sí que te da un abordaje terapéutico importante, ¿no? Porque, jolín, aprender a trabajar con las manos es súper importante. Pero a nivel lenguaje, tú tienes un lenguaje escueto que es el lenguaje anatómico, ¿vale? Tú sabes de músculos, sabes de tendones, sabes de huesos, de articulaciones y ya está. Entonces, lo que os digo, tú empiezas a tocar personas. Además, tuve la inmensa fortuna, debe ser que venía yo preparado para esto, y al poquito de empezar a hacer publicidad, pues empecé a coger bastantes pacientes. Y me fui a vivir a un pueblo, además fue un proceso vital, porque me fui a vivir a mitad del monte, donde vivo todavía, de hecho, un pueblecito pequeñito de la sierra, por lo que por ahí unos cartelitos, la gente empezó a tener curiosidad, empezó a requerir de mis servicios. Y entonces, bueno, pues empecé a tocar un poquito de todo, porque más allá del dolor crónico con el que me había familiarizado, pues empecé a recibir pacientes de todos los colores. Y eso es lo que os digo, ¿no? Claro, a mí me habían preparado y me habían enseñado a escuchar con las manos, y entonces yo sabía que cuando yo ponía las manos encima de una persona, pues oye, me iba a encontrar una contractura, me iba a encontrar una sobrecarga, me iba a encontrar una tendinitis, me iba a encontrar información. Pero empecé a entender y a encontrar otras cosas que no, que no me cuadraban, que no lo conseguía explicar con el lenguaje que yo había aprendido. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en contacto con una persona y le ofreces la confianza adecuada, en un ambiente adecuado, claro, mi forma de entender las terapias no es pongo el reloj en marcha y tiqui, 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 media hora, 40 minutos, venga al siguiente. ¿Vale? Yo no trabajo así. Mi forma de trabajar es un poquito diferente. Yo no pongo tiempo. Tengo un paciente delante y el momento es mientras dure, es decir, lo que el paciente necesite. Con lo cual, quieras que no, ofrecer esa confianza también te da una oportunidad enorme para que las personas pues empiecen a abrirse, empiecen a confiar en ti y empiecen, en resumidas cuentas, a contarte su vida entera, ¿no? Claro, eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque es así como realmente empiezas a comprender qué pasa dentro del cuerpo de esas personas. Claro, yo empiezo a tocar una espalda y siento mucha rigidez muscular, siento pues, los músculos que están al borde de la contractura. Y mientras yo trabajo manualmente con esa persona empieza a hablarme de su vida, porque su vida, perdonadme la expresión, es una mierda, porque su trabajo es una mierda, porque su pareja no sé qué, porque... Entonces, claro, tú tocas y escuchas, y tocas y escuchas y dices, tiene que haber una relación, necesariamente tiene que haber una relación entre lo que me está contando el cuerpo y lo que me está contando esa persona. Claro, por eso la charla se llama los mensajes del cuerpo, porque la cuestión está en que el cuerpo habla, el cuerpo se comunica, el cuerpo nos cuenta lo que le sucede. La cuestión está en ser capaces de aprender y ya sea un lenguaje o ya sea una habilidad que nos permita comprender esos mensajes, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la que fue una de mis primeras pacientes habituales, que hoy día es amiga y sigue siendo paciente. Recuerdo que durante un mes entero, a lo largo de 4 semanas, me estuvo llamando porque repetidamente su cuerpo se bloqueaba, primero del lado izquierdo y luego del lado derecho. Dani, Dani, Dani. Uf, no puedo, no puedo. Se me ha quedado pillado el lado izquierdo entero, no puedo con mi vida, por favor.
masajito, pam, pam, ¡ay, qué bien! A los 4 días, ay, pues no sé qué pasa, no sé qué pasa, pero ahora es el lado derecho. Un mes entero, cambiando de lado el dolor completamente y unas peleas que tenía con sus músculos que era una cosa exagerada, o sea, me tenía que pelear, o sea, sacar el martillo y eso era exagerado, exagerado. Es una chica muy nerviosa, bien es cierto, ¿no? Pero claro, pues igual, sin tener todavía conocimiento más allá de lo que os digo, del lenguaje puramente anatómico, pues yo le he preguntado, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te está pasando? ¿Hay algo en tu vida? ¿Qué está sucediendo para que esto? Pues sí, la verdad es que hace 3 meses ha entrado en la empresa donde trabajo una persona que nos está haciendo la vida imposible, particularmente a mí, y es que no puedo, o sea, no puedo, o sea, me tiene, bueno, pues ella que es nerviosa en sí y una situación laboral en la que de repente todo se le complica, pues su cuerpo lo estaba somatizando de esa manera, estaba mandándole un bloqueo y una rigidez brutales, más allá de lo que ya ella de por sí tenía, porque trabajaba un tanto de menores con una cierta tensión, con lo cual yo entiendo que bueno, una rigidez mínima era de esperar, ¿no? Pero ese cambio de posición, o sea, ese ciclo de 4 semanas seguidas cambiando el dolor de sitio fue como, no me lo puedo creer. La quinta semana estaba yo ahí trabajando en su espalda intensamente, con toda mi, con toda mi pasión y con toda mi energía de Dios mío, no puedo más. 25 minutos llevaba y por entonces iba a domicilio. Y esto suena al porterillo de su casa y aparece una amiga suya, compañera de trabajo. Julia, que van a despedir a fulanita, a la muchacha esta. Tanto Cirio había montado en la empresa que ya tenía todo el mundo hasta el gorro y habían tomado la decisión de que la iban a despedir. Bueno, pues os aseguro que después de 25 minutos peleándome con esos músculos, en el momento en que ella escuchó van a despedir a esta persona, su musculatura hizo ¡pum! Completamente, no había rigidez, no había contractura. Es como si todos mis esfuerzos fueron nada comparado con la noticia liberadora de saber que esa persona que estaba generando un problema en su vida iba a desaparecer, ¿no? Realmente eso me dejó intrigadísimo. Digo, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí? Lo que os digo, ¿no? Yo soy un hombre inquieto y, jolín, cuando te planteas estas situaciones dices, yo necesito saber más, ¿no? Continúe estudiando. Digo, evidentemente, cuando tú tienes una laguna de conocimiento, necesitas seguir estudiando, necesitas seguir buscando. Bueno, pues busqué en osteopatía, busqué en fitoterapia occidental, en este caso, las plantas medicinales que utilizamos en Occidente. Busqué en el Reiki, busqué en la nutrición, busqué en la dietética, seguí buscando. Y en el año 2008, claro, yo ya tenía un cierto repertorio terapéutico, cada vez veía más pacientes, y aunque hasta el año 2008 no me pude consolidar, no pude dedicarme en exclusiva a ello, por lo cual tenía mis trabajitos adicionales, estudiaba, trabajaba, daba masajes, hacía todo el pino puente, lo que no podía. Y en el año 2008, bueno, pues por mor de circunstancias de la vida, empiezo a trabajar y a colaborar con un proyecto maravilloso que aún hoy sigue funcionando y de hecho todavía estoy allí, que es la Asociación de Fibromialgia de Fuenlabrada, AFIFUEN, porque una de mis pacientes, de las que yo conocí en el pueblo, pues resulta que era socia fundadora de esta asociación. Ella tenía una fisioterapeuta que trabajaba allí con ellas, la fisioterapeuta las iba a dejar y me dijo, Dani, mira, que esta chica nos deja y estamos buscando a alguien que cuide un poquito de nosotras y tal. Pues hombre, jolín, fibromialgia, claro, pues esto es lo mío, para eso estoy aquí, vamos, venga, para allá. Y en ese momento, pues hice una entrevista con ella, la verdad es que hubo muy buen feeling, buen rollo, lo que os digo yo, que hay veces que la vida parece que te lo está poniendo todo ahí, ¿sabes? Todo llega rodadito y pum, empecé a trabajar con ellas en 2008. Pero casi fue un desafío mayor, ¿por qué? Porque aunque yo ya tenía más lenguajes y más capacidad para entender lo que los cuerpos me estaban contando, los cuerpos cada vez me contaban más cosas y cosas más complejas. Decía, madre mía, qué locura. O sea, claro, yo a lo mejor tenía 3, 4, 5 pacientes con fibromialgia. De repente en un año veía 50, 60. Claro, cada vez mayor complejidad de mensajes de los que yo recibía con los cuerpos. Y una duda cada vez mayor. ¿Cómo es posible que todas estas personas que tienen un diagnóstico occidental, que es el mismo, que es fibromialgia, tengan síntomas tan dispares? ¿Cómo es posible que unas personas tengan una rigidez enorme, que otras personas tengan una enorme laxitud? ¿Cómo es posible que haya personas que tengan tendinitis recidivante, hay personas que los tienen estupendo, pero los huesos los tienen hechos fosfatina, que se han quedado sin cartílagos, otros no? Hay personas que duermen todo el día y se duermen por los rincones, hay personas que tienen insomnio crónico, hay personas que tienen un estreñimiento brutal y hay otras que se van por la patilla con un síndrome del colon irritable. No es posible que esta sea la misma enfermedad, no tiene sentido. Que una enfermedad mínimamente definida por la medicina occidental tenga tal disparidad de síntomas. Ya está volviendo loquísimo, loquísimo. Y en eso, allá por el año 2010, después de 2 años trabajando en la asociación, y en esa necesidad constante de
aprender un lenguaje que me permitiera entender qué narices tenía yo en consulta, qué me estaba encontrando en cada paciente, pues fue cuando llegué hasta la escuela de medicina tradicional china para aprender lo que es la medicina tradicional china y su lenguaje, ¿no? Y a mí se me abrió el mundo. De repente yo estaba ahí sentado, no estáis vosotros, y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba y decía, claro, ahora lo entiendo, claro, y ahora sé lo que le pasa a fulanito, y ahora sé lo que le pasa a menganita, y ahora sé por qué a fulanito le pasa esto, y ahora sé por qué a menganita. Claro, empecé a encajar las piezas, empecé a entender qué narices pasaba en cada cuerpo. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo lo que me parece más maravilloso de la medicina tradicional china es el lenguaje que maneja, ¿no? La capacidad o la forma que tiene de entender el cuerpo y las posibilidades que nos ofrece a la hora de entenderlo nosotros y de poner en práctica diferentes técnicas para poder aliviar y poder equilibrar ese cuerpecillo o esos cuerpecillos que están en desequilibrio, ¿no? Por eso, como os decía, la charla se llama Los mensajes del cuerpo. Cualquier patología, me da igual la que sea, tiene diferentes síntomas. Yo digo que en el caso de la fibromialgia, pues son síntomas muy dispares. Si quiere pasarla, a ver. Ahora ya está. Es simplemente que no le doy con fuerza. Vengo muy flojita. Me puede el ordenador. Bueno, cualquier patología me da igual. Hablemos en el lenguaje que hablemos, nos va a traer consigo aparejados diferentes síntomas. Me da igual, sea una patología de dolor, sea una patología digestiva, sea una patología renal. El cuerpo va a manifestar ese desequilibrio interno a través de diferentes síntomas. Claro, eso es naturaleza pura y no hay mucha diferencia ahí en el método, digamos, alopático y en el método holístico de la medicina natural. Nosotros recabamos esos síntomas, hacemos nuestro diagnóstico y llegamos a una conclusión. Pues esa persona tiene esto, esa persona tiene lo otro. Quizá donde sí que encontremos más diferencias sea en la forma de abordarlo, en la forma de intervenir sobre esos síntomas. Porque claro, la medicina ofrece diferentes caminos. Tenemos una opción un poquito más natural, la opción de ir entendiendo y de ir recabando información y trabajando un poquito, o tenemos la posibilidad de acabar con todo de golpe y en plan un poco más bestia, ¿no? Dicho de otra manera, entre el método alopático y el método natural, normalmente la medicina alopática lo que nos va a ofrecer es un fármaco para cada síntoma, tal y cual está diseñada ahora. Afortunadamente aquí en la escuela cada vez tenemos más alumnos que son médicos, son sanitarios, son fisioterapeutas, son enfermeros, enfermeras, lo cual es un orgullo enorme, ¿no? Y muchas veces cuando doy caña me dices, cuidado, que aquí tienes un médico que me tengo que cortar un poquillo porque yo suelo ser bastante crítico. Y sí que hemos llegado a un consenso. El problema no es tanto del profesional como del sistema, ¿vale? Tal y como está diseñado el mismo sistema sanitario. Lo que yo os decía hace un momento del tiempo, claro, mi tiempo, el tiempo que yo le dedico a cada persona es el tiempo que yo quiero y yo decido cuántos pacientes puedo ver en un día, si son 5, son 6, son 7, bueno, los que fueren, ¿no? Un médico no puede decir, un médico de atención primaria, por ejemplo, pues se ve obligado muchas veces a atender a 50, 60, 70 personas en un día. Y a lo mejor tiene 5, 6, 7 minutos para atender a cada persona. Entiendo que eso muchas veces, como ellos mismos confiesan cuando vienen a estudiar aquí, les obliga prácticamente a cerrar su capacidad terapéutica, sus recursos terapéuticos, su repertorio, no a los fármacos, porque es lo que tenemos y porque también muchas veces el paciente es lo que nos pide, ¿no? O sea, yo vengo con un dolor de cabeza y yo quiero que me quites el dolor de cabeza, básicamente. Claro, el médico pues termina con ese recurso, ¿no? Voy a recetar un fármaco y voy a acabar con este síntoma, con este dolor de cabeza. Nosotros en la medicina natural, y la medicina china es una medicina natural, un método holístico, como entendemos el cuerpo como un conjunto, como un equipo, digamos, es un sistema donde todos los órganos, todas las partes trabajan en equipo, lo que nos vamos a dedicar básicamente es a hacer trabajo de campo, es decir, o lo que yo me dedico básicamente es a hacer trabajo de campo. Con todos esos síntomas, con todos esos mensajes que el cuerpo me está mandando, lo que la medicina china me enseñó es a componer un mensaje, es decir, a hacer mi diagnóstico y a entender lo que ese cuerpo está pidiendo de mí. Porque claro, es un poco lo que os comento. Nuestro objetivo principal no es luchar contra los síntomas. El objetivo principal es entenderlos. Si yo a cada síntoma que tengo le doy un fármaco, si tengo un dolor de cabeza, tengo un dolor de espalda, tengo un desarreglo menstrual y a cada uno de esos síntomas le doy una pastilla, lo que estoy haciendo básicamente es que el cuerpo me está contando cosas, pero yo estoy quitando los síntomas y no me estoy enterando de nada.
Sí, el paciente a lo mejor, hay pacientes que se conforman con eso, es cierto, ¿vale? Pacientes que con que les quites el dolor de cabeza les es suficiente. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Llámame raro, llámame lo que quieras, pero yo necesito saber qué hay detrás de ese dolor de cabeza. Yo necesito saber por qué el cuerpo está mandando ese mensaje, porque a mí no me interesa quitarle el dolor de cabeza un rato. A mí me interesa quitarle el dolor de cabeza para siempre, si es posible, ¿vale? Entonces, creo que el camino de luchar contra los síntomas o de considerar que los síntomas son nuestro enemigo es un camino que no es del todo correcto, porque nos hace, lo que os digo, por eso elegí esta imagen, nos está de alguna manera impidiendo entender cuál es ese mensaje global del cuerpo. Porque realmente los síntomas lo que hacen es lo que... Vaya, me lo he separado todo. Bueno, los síntomas componen ese mensaje cifrado que me va a dar la información completa, la que yo necesito saber quién está detrás de este dolor de cabeza. Porque, bueno, los que ya estáis familiarizados o estáis empezando a estudiar medicina tradicional china, estaréis empezando ya con la teoría básica y estaréis empezando a entender cómo llevamos a cada cosa y quién es quién y cuál es cuál, lo cual es absolutamente maravilloso. Suena un poco chino al principio, todo hay que decirlo, pero luego después vas colocando, ¿no? Porque además una cosa muy bonita también que podemos ir haciendo conforme avanzamos en el estudio es ir trazando puentes y traduciendo unos términos del lenguaje, que es el de la medicina occidental, a un lenguaje que es el de la medicina china, ¿no? Algo dicen recursos deficientes, vale, no me hace caso. Vale, perfecto, ningún problema. Entonces, ¿cómo me gusta a mí enfrentar la anamnesis de un paciente o el primer encuentro con un paciente? Bueno, pues yo digamos que lo que hago es entender que los síntomas que presenta el paciente son como las ramas del árbol. Es lo más visual, lo que yo veo, lo que yo me encuentro, ¿no? El paciente viene pues eso, con un dolor de cabeza, con un dolor de espalda, con un estreñimiento, con una hipertensión, con un mareo. Podemos hacer una lista interminable. En algunos casos, de hecho, en algunos pacientes las listas son verdaderamente interminables. Os he traído un caso para que lo analicemos un poquito y os daréis cuenta de que entiendo que a veces los médicos occidentales están se vuelven un poco locos, ¿no? Los síntomas son aquello que el paciente siente y que nosotros podemos ver o escuchar o palpar porque son signos visibles. Pues el paciente viene con la cara roja, o si viene con la cara pálida, o si viene con los ojos rojos, o si viene con los ojos sin brillo, o si viene con unas ojeras importantes, o si viene con el pelo pues igual falta de brillo, la vitalidad, la forma de hablar, se habla más lento, se habla más rápido, si se le entiende al hablar, si un discurso incoherente. Todos esos son síntomas que nosotros podemos ver que son objetivables, ¿no? Me gusta comparar el tronco del árbol con lo que es la propia fisiopatología, es decir, con el proceso fisiológico dentro del cuerpo que me está generando los síntomas. ¿Vale? Claro, esto es lo más visual, pero lo troncal, lo que me está generando todo este mare magnum de síntomas es la fisiopatología, el desequilibrio interno. Pero si voy aún más allá, lo que está debajo de ese desequilibrio, lo que está debajo de ese aspecto troncal es la raíz. Y la raíz suele ser la etiología, es decir, ¿de dónde viene ese desequilibrio? A mí eso es lo que me parece más apasionante de mi trabajo. O sea, no os voy a engañar, no vengo aquí yo a venderos una moto de soy la leche. No. A ver, tengo un porcentaje alto de éxito con mis pacientes porque si no, no tendría pacientes, obviamente, ¿no? Llevaré 14 años trabajando en una sección de fibromialgia. Pero hay pacientes con lo que a veces no consigues dar la tecla, por mucho que te desesperes y le des mil vueltas, a veces no consigues encontrar la tecla. Pero la mayoría de las veces, afortunadamente, sí lo conseguimos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa y donde yo quiero ir a parar siempre es a la etiología, a la raíz, al desequilibrio que me está, o sea, al factor que me está generando el desequilibrio que a su vez genera los síntomas, ¿vale? Es lo que yo entiendo más maravilloso del lenguaje de la medicina tradicional china. Poder llegar hasta ahí, poder llegar hasta la raíz, es lo que nos va a permitir trabajar para de verdad deshacer un desequilibrio, deshacer una patología. Porque si yo me limito a quitar los síntomas, si yo me limito a trabajar farmacológicamente con cada síntoma, lo que estoy haciendo es, sí, podar las ramas. Yo puedo coger mi tijera de podar y puedo cortar y puedo cortar. Y al año siguiente, cuando sea el rebrote, seguramente las ramas seguirán estando enfermas. ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos abajo, el problema lo tenemos en la raíz y es ahí donde el lenguaje de la medicina tradicional china nos permite llegar. Por poneros un ejemplo de manera visual, no sé cuánto de familiarizados estáis con el diagnóstico de medicina tradicional china, pero uno de los diagnósticos que utilizamos más frecuentemente, uno de los métodos diagnósticos es el método de la lengua.
¿vale? De la lengua, como sucede con otros sistemas que podemos considerar complejos, como sucede con la aurícula, por ejemplo, la oreja, o como sucede con el pie en la reflexología, es un sistema que nos da información sobre el estado general de todo el cuerpo. Cada zona de la lengua nos habla de una parte del cuerpo, ¿vale? Las zonas de los laterales nos hablan, por ejemplo, del estado del hígado y la vesícula. La zona de la raíz de la lengua nos está hablando del estado del riñón y de la vejiga. La zona central nos habla del estado del bazo, del páncreas. En medicina tradicional china, bazo y páncreas es un concepto que va aparejado. La zona del estómago también está en el centro. Aquí en esta parte encontramos información sobre el pulmón, digamos, la parte posterior, inmediatamente posterior a la punta de la lengua, y en la punta de la lengua encontramos información sobre el corazón y maestro corazón, pericardio, ¿vale? Entonces, cuando ves una lengua así, aparte de salir corriendo, te dan ganas, la verdad, porque te asusta un poco de ver la cantidad de cosas que podemos encontrar en un paciente con una lengua así. Pues lo primero que haces es intentar, lo que os digo, establecer un contacto, una comunicación con ese paciente para llegar hasta la raíz, lo más profundo que puedas. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con un paciente de dolor crónico, no sé si tenemos rotuladores, no, ¿verdad? Ah, sí, aquí. Genial, vale. Cuando yo establezco un primer contacto con un paciente de dolor crónico, normalmente le pregunto prácticamente por todo. Y una de las primeras cosas a las que yo quiero llegar es a los antecedentes familiares de esa persona. Yo siempre, siempre, siempre pregunto si, en este caso, pues una paciente con fibromialgia, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, algún problema reumático, algún problema óseo, algún problema de huesos, algún problema cardíaco, algún problema hereditario, algún problema metabólico, porque, bueno, no me voy a poner a hablar de fibromialgia, entonces nos liamos y nos vamos a dar que hasta las 8 de la noche, pero en la mayoría de los pacientes con fibromialgia que yo trabajo, encuentro muchísima conexión con problemas familiares, es decir, antecedentes ya sean en abuelos, en padres, en bisabuelos. Encontramos diabetes, encontramos insuficiencias renales, encontramos insuficiencias cardíacas, encontramos un montón de problemas reumatológicos. Es decir, no sé si, insisto, no sé hasta qué punto estáis familiarizados con el lenguaje de la medicina tradicional china, pero lo que nosotros conocemos como esencia es una traducción de lo que en Occidente entendemos como genética, ¿no? La medicina tradicional china considera que la información genética es la esencia y ellos lo vinculan a la esfera funcional del riñón. ¿Vale? Entonces, lo que yo percibo en la mayoría de los pacientes de fibromialgia que yo trato es que si tiro del hilo, como digo yo, y voy preguntando y recabando información, acabo encontrando un cierto deterioro en la esfera funcional del riñón, un cierto deterioro en la esencia. Es decir, ese pack de serie, como digo yo, que yo he recibido en el momento que mi padre y mi madre se pusieron, "Bueno, buenas tardes, venga, vamos a ello. Y aquí estoy yo. Cuando ese momento llegó, la información genética que ellos compartieron, traducción a la medicina china, la esencia que ellos compartieron para dar lugar a lo que esta personita es, pues igual no venía del todo correcta. Esto yo a veces en clase Mario lo sabe, que también ha sido alumna, lo comparo como cuando vas a IKEA a comprar un mueble. Entonces tú compras una estantería de libros, llegas a casa, como al fin y al cabo son te venden todas las tablas sueltas y te venden unas instrucciones. Entonces tú sigues las instrucciones, empiezas a juntar las tablas y te sale una mesa. Y dices, sí, yo he comprado una estantería, una librería, ¿por qué me sale una mesa? Pues es un poco la forma de entender que a veces el mensaje cifrado que supone nuestra información genética, nuestra esencia, no viene del todo correcto. Entonces hay muchos pacientes con dolor crónico cuyo problema viene de serie. Es un desequilibrio que de alguna manera supone que desde el momento en que llegan aquí haya cierta inercia de sus cuerpecillos hacia el desequilibrio. No, ujú. A ver, cuando hablamos de curar, a veces hablamos de restablecer completamente y a veces lo que hacemos es paliar, efectivamente. De hecho, cuando hay una inercia hacia el desequilibrio, es muy difícil corregirlo completamente, pero sí que es factible si es el riñón como base de la pirámide energética que plantea la medicina tradicional china, el que está un poquito en desequilibrio. Yo puedo ir trabajando con todo aquello que me está generando, tanto a nivel metabólico como a nivel de la generación de sangre. Cuando hablamos de nivel metabólico, hablamos de la transformación de líquidos, del sistema digestivo. Ahí sí puedo trabajar. Y de hecho, trabajo y afortunadamente los cambios que suceden en el cuerpo nos permiten ganar una calidad de vida enorme en muchos casos, ¿vale? Es con eso con lo que yo me quedo.
Pero es cierto que en el momento en que tú suspendes el tratamiento, el cuerpo vuelve a esa inercia del desequilibrio y muchas veces las personas terminan otra vez descolocadas. Cuando el problema viene efectivamente de serie, ¿vale? Eso es así. Y está bien la pregunta porque así no nos venimos hasta arriba. Claro. En el caso de esta mujer, por ejemplo, cuando ve una lengua así de roja, cuando además el color rojo generalmente en medicina tradicional china nos habla de cuadros de calor. Cuadros de calor nos hablan de inflamación, nos hablan de mucha agitación a nivel cardíaco, a nivel mental. Calor supone una sequedad interna que normalmente a nivel digestivo supone un estreñimiento. Es decir, hay ciertos síntomas que cuando tú ves una lengua roja te los esperas más o menos, ¿vale? En el caso de esta mujer, por ejemplo, pues tenemos, como os he dicho, efectivamente hay un estreñimiento crónico. Hay dolor, por supuesto, porque hablamos de fibromialgia y si hablamos de fibromialgia hablamos de dolor crónico, ¿vale? Es una mujer que de hecho está operada 2 veces de la columna lumbar, ¿vale? Aparte de tener una artrosis bastante importante. Y bueno, otro aspecto de dolor que suele aparecer bastante a menudo en fibromialgia es la cefalea, ¿vale? No todo el mundo, o no todos los pacientes, no es un 100%, pero hay un porcentaje bastante elevado, más allá del 60% de pacientes con fibromialgia que presentan cefaleas o migrañas recurrentes, ¿vale? Esto en lo que se refiere a dolor. Es un paciente con una ansiedad terrible. Un paciente con insomnio, por supuesto, porque además cuando el calor, como en este caso os comentaba antes, la punta de la lengua nos habla de la zona de corazón, o del maestro corazón, el pericardio. Es una zona muy relacionada con nuestras emociones y muy relacionada con nuestra capacidad de conciliar el sueño. Si yo tengo este color rojo y encima fijaos la ampollita que hay aquí, o sea, que es que ya no solo es es que es fuego literalmente lo que tenemos en esa lengua. Lo que yo me encuentro en este paciente es que es prácticamente imposible conciliar el sueño para ella y que si consigue conciliar el sueño tiene unas ensoñaciones tremendas. Es un sueño nada reparador, ¿vale? Así por encima. Tenemos un montón de síntomas. No me quiero poner así muy detallista, ya irán saliendo y me podéis preguntar lo que queráis, también os digo, en cualquier momento. Pero aquí la forma de enfocarlo, por ejemplo, de la medicina occidental es una lista enorme de fármacos que toma esta mujer. Le pedí que me trajera apuntadito lo que ella toma. Entonces toma diclofenaco, que es un antiinflamatorio. Bueno, todo esto es al día, diario. Diazepam, una benzodiazepina como relajante muscular y como un relajante en general. Deprelium, que es un antidepresivo. Propanolol, que es un analgésico bastante fuerte. Fluoxetina, que es otro antidepresivo. Robaxin, otro antiinflamatorio. Fentanilo, que directamente es un analgésico opiáceo. De hecho, es el más fuerte que hay. De hecho, hay bastantes problemas últimamente con el abuso de los opiáceos. En España está empezando a asomar la puntita del iceberg. En Estados Unidos hay una bastante buena montada. Ha habido bastante información al respecto y no me voy a detener, pero si queréis buscar un poquito lo daréis cuenta de la cantidad o el exceso de receta de opiáceos que está habiendo últimamente, porque es cierto que vivimos en un mundo donde el dolor cada vez está más presente y que el sentido común nos lleva a entender por qué no. Lo tienes que mirar un poquito por la ventana a ver cómo están las cosas y puedes entender cómo la gente evidentemente pues sufre. A nada que seas mínimamente sensible, no es una cuestión solo física, es que es duro vivir en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Si nos oyeran los del siglo XVI se cagarían en mi muela, seguro. ¿Qué saber de lo que es duro? Pero, joder, a día de hoy las cosas no son sencillas, ¿vale? Y el cariz que está tomando esto creo que cada vez nos lleva a una mayor situación de presión sobre las personas que indudablemente creo que induce a situaciones de cada vez mayor dolor, ¿vale? Ahora vamos a ver el caso este en particular. Bueno, lo que os decía, el fentanilo es un opiáceo que normalmente estaba diseñado para tratamientos en personas con enfermedades terminales, ¿vale? Con cánceres terminales. De hecho, la idea es que las personas con una enfermedad que ya no se va a curar se marchen con la mayor tranquilidad posible y la menor cantidad de dolor posible, ¿vale? Pero no es un fármaco que esté diseñado para un paciente que está vivo y que va a seguir viviendo, ¿vale? Es un intento por calmar un dolor, digamos, de la manera más bestia que hay, porque el fentanilo seguramente sea el opiáceo más fuerte que hay. Los opiáceos básicamente lo que hacen es intentar convencer al sistema nervioso de que no hay dolor. Le dicen a tu sistema nervioso central, no duele, no duele, no duele, no duele. No hacen nada más. O sea, no sirven para nada más, ¿vale? Pero bueno, lorazepam, otra benzodiazepina, porque cuando no funciona una cosa, lo normal es que mandes dos de lo mismo, ¿sabes? Porque si con un café no tienes, pues lo normal es que te tomes 2 tazas. Es una forma muy sensata de enfocarlo.
Esto es ironía, ¿vale? Sí, sí. Arcoxia, lírica y, bueno, que la lírica estamos igual, o sea, es que estamos hablando de toda una serie de supresores o de depresores del sistema nervioso central, de antiinflamatorios, de relajantes. Claro, esta mujer tiene un dolor tan insoportable que los médicos intentan por a toda costa quitar ese dolor, porque al fin y al cabo yo entiendo, bueno, de hecho, cuando esta persona de verdad empatizas con ella, y dices, madre mía, o sea, me rompe el alma. Sí, sí, es una angustia. En general, mi vida en ese sentido es dura porque me enfrento a pacientes con dolor crónico todos los días. Y cuando tú empatizas con los pacientes es duro porque ves historias complicadas. Y ahora no, porque con la pandemia se interrumpió el proyecto, pero hasta el año 2020 he estado trabajando con una asociación de mujeres víctimas de la violencia de género también, ahí en Fuenlabrada. ¿Qué queréis que os diga? Pues que estamos hablando de dolor intenso, dolor profundo, dolor de carácter además muchas veces emocional. Entonces es un dolor que en la medicina occidental no tiene muy entendido, que no tiene muy trabajado, con lo cual lo que hacemos es disparar contra todo y contra todos. Vamos, venga, pum. Claro, decías tú, se toma todo esto al día así. Y yo lo que intento decir a los pacientes, antes de empezar a trabajar con ellos y de cambiar pues, la dinámica de su cuerpo y de que empiecen a no necesitar tantas cosas, porque pasa, sucede, a lo mejor no resuelves todo, pero empiezan a dejar de drogarse, ya te lo digo yo seguro. De hecho, es uno de los momentos en los que tú sabes que estás avanzando. Cuando una persona baja su nivel de dolor y deja de necesitar tanto fármaco, y dices, vamos bien, estamos en el camino, ¿no? Claro, yo les explico que si yo como persona más o menos sana, más o menos, en mis días, me tomo todo esto, me enfermo seguro, pero seguro, o sea, me enfermo, de verdad. Entonces, yo les pregunto, mucho sentido. De hecho, claro, son ellos mismos muchas veces, claro, una persona cuando llega a un proyecto como el nuestro, una asociación, es porque ha pasado por manos de muchísimos médicos, han hecho un montón de intentos de diagnóstico, han visto traumatólogos, médicos de cabecera, varios médicos, la han visto en muchos sitios y muchos de ellos además llegan con un montón de pruebas que no dan resultados, digamos, alarmantes o que no ofrecen parámetros que estén muy descolocados, tienen unas analíticas relativamente normales. Sí, a veces hay problemas mecánicos, pues hay protrusiones, o hay hernias discales, o hay, adelante, por favor, hay alguna pérdida de la densidad ósea, o hay pérdidas de la densidad de los cartílagos. A veces que sí que hay dolor mecánico, pero muchas otras veces no hay tampoco una respuesta mecánica a su dolor, ¿no? Pues claro, yo entiendo que bueno, pues ellos intentan de la manera en que se puede acabar con ese dolor, porque es el motivo principal de consulta del paciente. Es una opción. Podemos disparar contra todo y contra todos. Y luego tenemos otra opción, que es intentar comprender lo que el cuerpo quiere decirnos. Que es lo que hacemos, como os digo, o lo que podemos hacer, lo que vais a poder hacer cuando empecéis a familiarizaros y a trabajar con el lenguaje de la medicina tradicional china. Porque al fin y al cabo, el conjunto de síntomas, y insisto, hemos hablado de muy pocos de ellos, no deja de ser un mensaje cifrado, ¿no? El cuerpo de esta mujer nos está diciendo, pasa esto, esto y esto, pero ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo nos lo está diciendo? Entonces, a esta persona en concreto la visité el miércoles pasado. La conozco hace muchos años, la llevo tratando mucho tiempo, pero bueno, llevaba un tiempo sin verla, pues igual, desde que durante la pandemia estuvo el proyecto interrumpido un año, bueno, luego ha estado el famoso factor miedo, que la gente no quería salir, que no querían, bueno, ha habido un montón de jaleo de por medio y llevaba un tiempo sin verla, ¿no? Y bueno, pues mientras yo la trataba, le daba un masajito y le ponía unas agujitas, como son las agujitas suele gustarle mucho a la gente, le encanta que le pinchen y como no duelen ni nada, pues intento suavizarlo de la mejor manera posible, pues chapita aquí y allá. Y entonces, bueno, pues le pedí que me hablara de una historia que me había contado en su momento, porque a veces a mí se me olvidan apuntar las cosas. Hay veces que las situaciones de consulta te traen un montón de información maravillosa que luego tú no eres capaz de plasmar porque estás a lo que estás, y hay veces que se te quedan las cosas un poco ahí. Entonces aproveché para recabar un poquito, recuperar esa historia que ella me estaba contando de su infancia, ¿no? Ella pertenece a una familia con nueve hijos, ¿vale? Ella fue la primera. Pero claro, cuando en una familia de hace 65 años había 9 hijos, aparte que fueron 9 hijos en 10 años, ¿vale? Eso os puede dar una idea también un poco del nivel de exigencia que eso puede llegar a suponer en un hogar.
Pero luego hay otro factor determinante, es un factor que antes os he mencionado brevemente, que he trabajado con una asociación de violencia de género, pues, jolín, no os imagináis la cantidad de veces que te encuentras con factor violencia de género en cuadros de dolor crónico. Es el caso. El padre de esta mujer era un maltratador en potencia. Bueno, y en potencia no era un maltratador. Entonces su madre en primer momento y todos los hijos que fueron viniendo sucesivamente fueron víctimas de la violencia de esa persona. Entonces es curioso porque cuando ella conecta con la historia es una mujer que se dispersa mucho. Esa lengua que hemos visto tan roja, ese concepto, bueno, hablo como si supiera. Y eso es todo ya de medicina china. Me vais a perdonar si voy un poco rápido, pero hay un concepto que vais a conocer cuando empecéis a estudiar un poco más profundamente, que es el concepto Shen. Cuando nosotros hablamos del Shen en medicina tradicional china, lo que nos referimos es a un conjunto de... es difícil de definir porque es la suma entre nuestra personalidad, nuestra actividad mental, nuestra capacidad de pensamiento, nuestro espíritu, nuestra alma. Tan difícil de definir el concepto de Shen, pero es una suma de muchas cosas, ¿no? En definitiva, el Shen se manifiesta en nuestra forma de ser, en nuestra manera de hablar, en el aquí y en el ahora. Pues, yo sí estoy hablando más rápido, porque estoy nerviosito porque me está viendo la gente por ahí, estoy con esto. ¡Ah! Ese es el Shen, ¿no? Entonces, el Shen de esa mujer es un Shen que se agita normalmente. Es un Shen muy agitado, es una persona que habla muy rápido y que se dispersa mogollón, que te está contando una historia y te empieza a contar la otra. Y se va a la tercera y de repente habla de una cuarta y yo tengo que decir, pero vamos, vuelve a la tierra. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde? Entonces, empezamos a hablar de una cosa y terminó yéndose hacia otra dirección la conversación y la dejé ir y me acabó contando una historia de cuando yo tenía 14 años, es decir, hace más de 50 años, una historia en la que ella, con una herramienta de cocina, acorraló a su padre contra la pared y le dijo que como paraba de maltratar a su madre o le rajaba el cuello, básicamente. Claro, cuando tú recibes ese tipo de información y empatizas un poco con esa persona y te pones en su piel, te puedes imaginar lo que ha supuesto la vida de esa persona, ¿no? Si con 14 años tuvo que pasar por eso y hasta qué punto de altura no llegaría para hacer eso. O sea, evidentemente el vaso estaba más que lleno, ¿no? Ya estaba derramándose por completo, ya no había gota que lo colmara, ya es un torrente lo que rebosaba de ese vaso, ¿no? Pero esos son 14 años, entonces el cuerpo de un niño que va avanzando y va desarrollándose conforme vamos, bueno, los que hemos tenido una infancia relativamente normal, tenemos nuestros tiempos, todo va llegando, va descubriendo, vamos creciendo, pues de repente todo eso va acelerado, va muy deprisa, va atropelladamente, entonces uno crece de una manera descontrolada, el cuerpo empieza a desequilibrarse desde un momento muy temprano, porque es que claro, tus emociones son terribles cada día de tu vida, ya lo llego a definir como un puñetero infierno. Claro, evidentemente. Entonces, si nos vamos al lenguaje de la medicina tradicional china y nosotros hablamos de emociones como la rabia, la frustración, el miedo, pues podremos saber que esas emociones están generando un daño a nivel orgánico en esa persona. Porque más allá de que nosotros podamos tratar la emoción con un psicólogo, porque están afectando a nuestra mente, hay una parte que tiene que ver con lo puramente físico y lo puramente fisiológico. Es lo más maravilloso que a mí me ha traído el lenguaje de la medicina tradicional china, ¿no? Entender cómo es posible que nuestro nivel emocional afecte a nuestro nivel fisiológico. Entonces, gracias a la medicina china yo entendí que la rabia y la frustración afectan al funcionamiento del hígado. Esta paciente, por ejemplo, uno de los síntomas que presenta es colesterol alto. Claro, ella me jura y me perjura y de verdad que esta vez me lo creo porque los pacientes mienten mucho, pero ella sé que en ese caso no me está mintiendo. Y ella come bien, se cuida su alimentación. Come muy poquita carne, un frito, no es de persona de comer bollería. Digamos que se informa, aprende y ha aprendido a elaborar buenos batidos de famosa moda detox esta, bueno, cuida mucho su alimentación, ¿vale? De manera que no podemos considerar el colesterol como un problema que venga derivado de una mala alimentación, de un exceso de grasas o de un exceso de dulces o de una vida muy sedentaria, porque además es una mujer súper activa. No, lo que podemos entender es que su hígado no está procesando, no está haciendo bien su trabajo, entre los muchos trabajos que tiene hígado es el de controlar nuestro nivel de colesterol, obviamente, no lo está haciendo porque está sobresaturado, porque de tantos años con un nivel emocional tan agitado, una parte de su capacidad funcional ha ido desapareciendo. Y esto
a veces cuesta entenderlo, ¿no? Pero claro, luego lo ves en consulta y dices, es que es así, o sea, es que es verdad. Es que me pongo el ejemplo de esta señora, pero luego, por no dispersarme, pongo alguno más, ¿no? Entonces, claro, yo sé que esta mujer, con 17 años, decidió salir de su casa porque no soportaba más la situación. Se casó, estando embarazada, con 17 años. Y bueno, pues imaginaos un cuerpo con 17 años que no termina de estar del todo formado, mm, con el bagaje emocional y el bagaje fisiológico que ya tenía, expuesta a un embarazo. Claro, la exigencia para su cuerpo fue enorme. Y ahí entra un segundo factor en juego. Estábamos hablando de una emoción como la rabia y la frustración afectando al hígado. Podríamos considerar el miedo también como emoción afectando al riñón, porque evidentemente una situación en la que tu vida a veces por momentos corre peligro también incluye factor miedo. La tristeza también, claro, en el pulmón. Sí, hombre, evidentemente no es una vida feliz la suya, lógicamente. Sí. Bueno, en este caso yo me voy como estamos hablando de dolor crónico, estamos hablando del aparato locomotor, estamos hablando de los huesos, de los músculos y de los tendones, pues quería explicar un poco cómo la medicina tradicional china puede llevar a explicarnos cómo es ese deterioro en los tres aspectos fundamentales del aparato locomotor, ¿no? Porque volvemos a hablar de lenguaje de medicina china. El hígado es el que cuida de nuestros tendones. Si el hígado ha estado sometido a tantos años de rabia y de frustración, vuelve a lo mismo, deja de acometer parte de sus funciones naturales porque su capacidad funcional disminuye, y una de las partes del cuerpo que suele desatender, porque no es una cuestión vital, suele ser los tendones, ¿no? Entonces esta mujer empieza a padecer una enorme rigidez. Su embarazo temprano, en un riñoncito que ya estaba sufriendo por aquello del miedo, supone un esfuerzo extra para vosotras. Por ejemplo, considera la medicina tradicional china, que es el riñón el que cuida de todo el aparato reproductor, el que aporta la esencia para generar una vida donde no la hay. Y bueno, pues aparte, estamos hablando de eso, de vuestro seno crear un ser vivo. Eso tiene que ser maravilloso. Me da un poco de envidia no tener útero, ahora, sinceramente. Yo querría, pero bueno. Y piensas, Jorín, no es una cuestión baladí, estás generando una vida dentro de ti, ¿vale? En un cuerpo que vuelve a lo mismo, ya está en una situación de desequilibrio que creo que más o menos nos hemos podido imaginar todos, ¿no? Claro, esta mujer, después de ese primer hijo, tiene un segundo hijo, antes de los 24 años ya tenía los dos, y a los 39 años la estaban operando de su primera operación de lumbares, porque tenía 2 hernias lumbares y porque ya tenía una artrosis bastante avanzada a los 39 años. Claro, lo que en su cuerpo nos estaba diciendo es que la experiencia vital que ella había sufrido en sus carnes había generado un desequilibrio interno de tal calibre que el deterioro de concepto esfera funcional, que iba a venir a continuación, el concepto esfera funcional de la medicina tradicional china, la esfera funcional de hígado y la esfera funcional de riñón, ya estaban sufriendo un deterioro muy temprano. Y por eso esta mujer con 39 años era víctima de dolor crónico, o era paciente de dolor crónico, y estaba operada de la espalda. Bueno, es una mujer que ha tenido que sacar adelante a su familia en una situación difícil, porque, bueno, pues normalmente, claro, estamos hablando de familias de origen humilde, con recursos económicos limitados y con una exigencia alta para sacar adelante a la familia, y trabajos normalmente no muy gratos. Trabajos relacionados con la limpieza, trabajos relacionados con cadenas de montaje, trabajos relacionados con mucho esfuerzo físico, lógicamente. Uy, eso es una pregunta muy difícil de contestar así en un rato. La artrosis tiene muchos caminos. La artrosis, como problema que afecta a la esfera funcional de riñón, nos hace pensar en que necesariamente el riñón está implicado en el proceso. Generalmente suele conllevar un problema metabólico asociado, porque la artrosis, si te fijas, suele conllevar una deformación ósea, una deformación articular, que nosotros en medicina tradicional china relacionamos con el acúmulo de humedad en los canales. Es decir, suele haber problema metabólico, tanto de transformación de líquidos y eliminación de líquidos orgánicos, como problema metabólico a la hora de generar una sangre de calidad a través de un sistema digestivo eficiente. Es complejo, es que por eso... Dime. Ajá. Sí, suele estar implicado, claro. Sí, si es que de hecho me he liado antes de llegar a la siguiente diapositiva, que me suele pasar. De hecho, si me habéis español en clase, me pasará. El concepto de esfera funcional y el concepto, por ejemplo, sin liarme mucho, la teoría de los
5 elementos, que es una teoría que a mí me gusta mucho utilizar, los 5 elementos, las 5 fases, porque nos habla Totalmente. precisamente de ese trabajo en equipo de todo el cuerpo. Nos deja muy a las claras cómo el cuerpo trabaja en equipo y cómo cada uno de los órganos y cada uno de las esferas funcionales trabaja apoyada en el trabajo de otro. Entonces, obviamente, claro, si yo tengo un problema que me afecta en este caso, por ejemplo, de base a riñón, porque es un problema de serie, un problema genético, y eso me supone ciertas inercias de desequilibrio, me puede suponer una inercia de desequilibrio a nivel digestivo, el trabajo de bazo y de estómago, un problema a nivel respiratorio, porque el riñón se comunica con pulmón también, y a veces en ese apoyo en el que realiza el riñón en la función respiratoria, no consigue ayudar al descenso de la respiración, y hay muchos cuadros de asma que vienen de serie por un problema de riñón. Pero me va a suceder también con el agua, que es el riñón, y la madera, que es el hígado. Si el riñón está consumido, o dicho de otra manera, si la rabia y la frustración han hecho secarse a mi madera, vamos a hablar de la terminología más china, ¿vale? Más de los 5 elementos. Si esa situación emocional hace que mi madera se seque y mi agua, mi riñón, intenta por todos los medios compensar esa sequedad, pero llega un punto que todo en la vida tiene un límite, pues claro, esa sequedad de la madera primero me va a generar un fuego de corazón, como el de esa lengua que hemos visto, con esa punta roja y con esa ampolla que me está dando del fuego, y luego lo que va a generar es ese agotamiento del riñón, que es la batería de serie, es la pirámide, la base de la pirámide energética. Entonces son personas con un agotamiento constante, un cansancio crónico también, ¿vale? Bueno, al final me lío, sabía yo. La artrosis, claro que va a implicar al bazo, va a implicar al riñón y seguramente vaya a implicar también al hígado. Sí, es un problema bastante complejo. De hecho, un montón de pacientes con fibromialgia comparten diagnóstico de artrosis también. Cuéntame. No siempre, pero sí, muchas veces sí. Mm, Absolutamente. Los cuerpos son indivisibles como tal. Es obvio que ese nivel emocional alterado, claro que tiene un reflejo en el cuerpo, que eso es un poco lo que intento transmitiros. Sí, no siempre, ¿vale? Yo, claro, intento que en la charla no se nos vaya a hablar solo de fibromialgia, ¿vale? Que me lío. Normal, acabará tirar al monte. Eso es a lo que me dedico desde hace más de 14 años. Pero bueno, ¿cómo decirte? Simplificando, en torno al 60-65% de los pacientes que yo trato, el problema lo tenemos en el pack de serie, ¿vale? Lo tenemos en el origen. Yo tiro, insisto, pregunto y acabo encontrando problemas de salud en abuelos, bisabuelos, ¿vale? Y demás. En torno a un 30%, te diría 25, un 30, tienen el camino de la emoción. Cuando yo tiro del hilo, como yo digo, tiro la caña y tiro, pregunto, intento llegar a la raíz, bueno, aunque no tengo el árbol, pero imaginaos el arbolito que estaba aquí antes. Cuando yo intento llegar a esa raíz y pregunto, no escatimo en tiempo, por eso digo, es que no merece la pena escatimar en tiempo cuando estás con un paciente, porque necesitas toda la información posible. Pregunto por el origen de su dolor, por cuándo ellos se recuerdan, o ellas, voy a hablar de ellas, porque el 90% de los pacientes de fibromialgia que yo tengo son mujeres, ¿vale? ¿Cuándo te recuerdas con dolor? ¿Cuándo empiezas a sentir dolor? Y muchas veces, insisto, en torno al 30% me refieren a un episodio emocionalmente muy intenso en su vida. Me refieren a la pérdida de un familiar muy cercano, me refieren a una situación de estrés con esta mujer, por ejemplo, sostenida en el tiempo, me refieren a un maltrato, a una violencia de género y yo que sé, que esos sangrantes. Me viene, por ejemplo, la memorial de una mujer que con 72 años, la primera vez que vino a verme, hace muchos años de esto ya, además estaba todavía estudiando medicina china. O sea, para mí todo era nuevo todavía, ¿no? Pero claro, hay consultas, hay momentos, hay pacientes que resultan únicos para ponerte las cosas claras. Y el caso de esta mujer me llegó al alma porque 72 años y era la primera vez que se iba a cuidar, a darse un masaje o a darse una terapia de lo que fuera, con 72 años. Un dolor crónico arrastrado desde hacía, pues desde su juventud. A partir del segundo embarazo, ella tenía 4 hijos, a partir del segundo embarazo me dijo, ya el dolor lumbar no se me quitó más. Y tiro del hilo. ¿Cuándo te empiezas a notar tú con ese dolor? A ver, no me pongo en plan inquisidor, ¿vale? Intento hacerlo con cariño, que no se me note mucho. Preguntas y preguntas. Cada uno de vosotros vais a desarrollar vuestra propia técnica al respecto, ¿no? Yo, bueno, pues esta cara que Dios me ha dado, pues resulta que me permite empatizar mucho con la gente y me terminan contando muchas cosas, ¿no? Y de hecho esa mujer me contó, me dice, mira, mi marido se ha muerto hace 2 años y se ha muerto sin saber esto. Pero yo a mí con 15 años me violaron. Y no lo sabe nadie. O sea, 72 años tenía la mujer, o sea, si no fueran las cuentas son 57 años lo que habían pasado, desde ese momento en el que su vida cambió, porque sufrió una experiencia tan brutal
y encima no pudo compartirlo con nadie, imaginaos lo que supone eso dentro del cuerpo, dando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Por eso me encanta la teoría de los 5 elementos y la forma que tienen los chinos o la medicina tradicional china, ¿no? De hablar del cuerpo, ¿no? Yo me imagino ese hígado en ese proceso, vuelta y vuelta y vuelta, me imagino ese árbol, esa madera secándose, secándose, secándose poco a poco, y ese riñón, ese agua intentando compensarlo, y ese fuego, ese corazón intentando no dispararse, no arder. Imaginaos ese cuerpo y ese desequilibrio tan sostenido en el tiempo. Claro, al final volvemos a lo mismo. Si es el riñón el que tiene que cuidar de los huesos, es el hígado el que tiene que cuidar de los tendones y es el bazo el que tiene que cuidar de los músculos, y todos se apoyan unos a otros en un trabajo en equipo, pues al final es normal que ni huesos, ni músculos, ni tendones estén en un estado mínimamente aceptable, ¿no? Y volvemos a lo mismo. La medicina occidental tiende a la farmacología como recurso y a disparar a diestro y a siniestro. Sí, literal. Claro, sí, precisamente el hígado de esta mujer y el riñón de esta mujer están saturados. ¿Cómo voy a añadir además semejante carga farmacológica? ¿Quién procesa la mayoría de los fármacos? El hígado y el riñón. Estoy sobresaturando más esos cuerpos todavía. Estoy muy lejos de resolver ese dolor, porque no es un dolor que tenga que ver solo con el cuerpo, efectivamente, es un dolor que también tiene que ver con el alma, con el corazón, si, llámalo, con el sen. Si hablamos de medicina tradicional china, ¿no? Entonces, claro, es mucho más complejo que todo eso. De hecho, hay en la asociación, más allá del trabajo que yo pueda hacer como terapeuta natural, tenemos también el refuerzo del trabajo mecánico con ejercicios de estiramiento suave, con yoga, y luego tenemos una psicóloga, claro. Tenemos un refuerzo de todo ese nivel emocional, que muchas veces los caminos se superponen unos a otros. Es decir, no te puedo decir que solo el 30% de los pacientes con fibromialgia tengan una base emocional. No, hay muchos más, pero los que han entrado en el dolor crónico por ese camino en exclusiva andan más o menos en torno a eso. Otras veces sí, si mi pack de serie viene ya un poco tocado y encima yo, pues, mi historia familiar implica pues, estos problemas de... pero venga, va, pues vamos a ver. Al final me voy a liar. Voy a hablar de... ¿Cuánto tiempo le ha dado la límite? Sí, vale, tenemos tiempo. A ver, es que no me quiero liar, pero me voy a liar un poco. Sí, claro, cuando yo pienso claro, en un país como España, ¿no? En toda la historia que hemos vivido reciente, ¿no? En todos los acontecimientos que podemos poner de 80 años acá, ¿no? Claro, cuando yo pienso en la cantidad de pacientes que hay, insisto, de cada 100 diagnósticos de fibromialgia, 90 son mujeres, eso es obvio que aquí tiene que haber un componente especial. O sea, esto es una información, a los mensajes, ¿no? Esto tiene que hablar de algo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros pensamos en un cuadro o una situación social como la de la posguerra en España, ¿no? Año 39, un momento complicado, un país arrasado, mucha gente que ha sufrido, gente como mi familia que tuvo que emigrar porque si no venían a matarlos. Pues hablamos de muchas emociones, hablamos de mucho miedo, hablamos de mucha rabia, hablamos de frustración, pero hablamos también de un periodo de, voy a decir hambruna, bueno, pues quizá no todo el mundo, ¿no? Pero sí es un momento muy precario, es decir, muchísima gente no podía comer todos los días en condiciones. Mi abuela siempre contaba a la mujer que había días que había mondas de patata para comer y había días que no. Y había días que había mandarinas, o sea, la caja de la naranja de la mandarina para comer y había días que no. Y bueno, pues yo me imagino, son muchas familias. Entonces, claro, volviendo a la teoría de la medicina tradicional china, si yo no cuido el cielo posterior, si yo no cuido el equipo que forman bazo y estómago a través de una alimentación adecuada, y esto tampoco es medicina china, si yo no meto los nutrientes que mi cuerpo necesita, evidentemente mi cuerpo va a sacar las reservas de donde pueda. Los minerales básicamente se encuentran en cartílagos sin huesos. Entonces mi cuerpo se va a alimentar de sí mismo si yo no puedo aportar convenientemente. La medicina tradicional china te dice, si no cuido el cielo posterior, me cargo el suelo anterior, me cargo la esfera funcional del riñón, claro, volvemos al mismo, huesos, minerales. Al final tú te pones a traducir y no todo suena tan a chino, es una cosa bastante coherente, ¿no? Entonces, es cierto que muchos de los pacientes que yo he tratado, cuando llego a preguntarles estas situaciones, sí me hablan de situaciones precarias. Cuando yo les pregunto por su origen, por el origen de su dolor, sí me hablan efectivamente de situaciones en las que la precariedad era lo cotidiano. Claro, ¿cómo no pensar que eso ha influido en esos cuerpos? ¿Cómo no pensar que si encima, claro, vosotras cuando vais a concebir exigís un plus a vuestro riñón, pues estamos desencadenando, ahí sí que te puedo decir, sí,
pues, por encima del 60% también de personas que cuando les pregunto el primer momento de dolor, o cuando empieza su dolor, me hablan por después del primer embarazo o después del segundo embarazo. Un montón de veces. Por ese esfuerzo extra que supone para vuestro riñón generar una vida, gestar, en definitiva, ¿vale? Sí, pero es más la exigencia que supone a nivel nutricio para el cuerpo. Es más la exigencia que supone a nivel energético también. Desencadena seguro, volvemos a lo mismo, si para la medicina tradicional china el riñón es la base de la pirámide energética, es la batería que todos llevamos de serie, el fuego de Min Men, ¿vale? El consumo que genera una gestación es importante. Hemos vivido esa situación de hambruna o de penuria, pero sí nuestros padres. Es decir, la esencia que nuestros padres nos legaron venía determinada por la situación precaria en lo alimentario. Lo que yo he recibido en mi pack de serie, mi esencia, viene comprometida y viene condicionada por esa situación. Y yo cuando me pongo a dar a luz, cuando me pongo a gestar la esencia que yo he recibido, que la estoy transmitiendo, volvemos a lo de las instrucciones de mueble de IKEA que os decía antes. Mi librería ya no es una mesa de salón, ya no es exactamente lo que debería ser por ese deterioro. Así lo plantea la teoría básica de la medicina tradicional china. Por eso digo que es una forma muy sencilla de entenderlo y muy fácil de ver luego cuando lo ves en consulta, ¿no? Entonces, por eso para mí también, aparte del nivel emocional, porque vosotros sois muchísimo más sensibles que nosotros, las cosas como son, yo lo siento chicos, pero es lo que hay. Creo que eso también determina que seáis muchas veces más capaces de padecer a nivel emocional y luego encima la cuestión gestación influye mucho. Entonces por ahí entendí yo esa explicación de que cada 100 diagnósticos de fibromialgia 90 fueran pues. Y hasta aquí, veamos. Sí, porque luego tengo preparado para otra charla de los caminos del dolor y al final me lío con una con la otra y hoy era más sencillita, dale un poquito a la siguiente. Sí. Vale. Nada, no te preocupes. Bueno, sí, es poco verdad, más tu necesidad es inestable. Sí, ahora ya, no te preocupes. Sí, básicamente aquí a lo que iba ahora es a esto que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que todo este tipo de información y este tipo de teoría al final, cuando puedes formularla, cuando lo visto muchos pacientes y cuando le has dado a cada paciente el tiempo necesario para que te cuente cuál es su historia, para entender bien cuál es el mensaje de su cuerpo. Pues claro, si esta mujer no me cuenta que le ha puesto a su padre un cuchillo en el cuello para decirle, pues yo a lo mejor puedo no llegar a entender el origen de su dolor y puedo no llegar a entender por qué su lengua está tan roja en la punta, porque su corazón está ardiendo, porque su fuego está desatado, porque tiene tanta ansiedad en los tratamientos farmacológicos, porque no es cuestión de pegarle un cañonazo, venga, pues te vas a dormir con 3 pastillas. Sí, vale, pues me voy a dormir, pero el cuadro de desequilibrio sigue tal cual, ¿no? Entonces, adelante. Sí, ajá, qué jodido. Pero no es porque salga por ahí a salas tontas, ¿no? No tiene nada que ver. Vale, vale. Ujú, ujú, ujú. Lógico, claro, acumula un cansancio, ¿no? Bueno, habría que tirar del hilo para saber, porque claro, en el sueño, en la calidad del sueño no solo está implicado el corazón, está implicado el riñón, está implicado el hígado, están implicados diferentes órganos, el intestino también. Circadiano puede ser, sí. Aunque yo tiraría del hilo para saber de tus antepasados, a ver si hay alguna cosilla que nos puede hablar un poquito. Hereditario podría ser, sí. A ver, piensa, vamos a hablar otra vez de los 5 elementos, que por eso me encanta la terminología de los 5 elementos, porque es súper fácil, ¿no? de manejar. Tenemos el agua, que es el riñón, y tenemos el fuego, que es el corazón. Si yo, en mi información genética, en mi riñón, en mi esencia, en la fuente de ese yin, de ese agua, viene comprometida por la razón que sea, claro, el equilibrio natural entre yin y yang, entre el agua y el fuego en mi cuerpo se va a ver un poquito perjudicado.
no me quería liar, pero al final me voy a liar otra vez. Y yo estoy trabajando, no, que lo digo de coña, que me encanta liarme. Sí, yo estoy encantado de la vida. Yo estoy viviendo ahora, tengo la fortuna de, claro, yo voy 14 años, pues tengo una enorme fortuna de haber visto un montón de pacientes y he visto hasta 4 generaciones, ¿no? Hemos visto abuela, madre, hija, nieta. Claro, a lo mejor la paciente con fibromialgia es la madre, pero yo he conocido a su madre, la abuela, pero he conocido a su hija y he conocido a su nieto o a su nieta. Entonces estoy viendo un montón de problemas de hiperactividad en nietos. Es decir, estoy viendo un montón de problemas de hiperactividad que tienen que ver con esa esencia, que tienen que ver con la falta de equilibrio desde un primer momento en el pack de serie, el desequilibrio entre el yin y el yang, entre el agua y el fuego, la desarmonía entre el riñón y el corazón, que llama la medicina tradicional china. Y lo podemos ver en problemas de conducta, lo podemos ver en problemas de insomnio, claro. Sí, pues eso. No tenemos suficiente yin para compensar ese yang, somos puro fuego, pero ¿cuántos niños hay a día de hoy que me encuentro yo en esa situación? Pues un montón. Y luego hay otro factor que tampoco me quiero liar, pero me voy a liar un poco. Las concepciones tardías. Hay concepciones tardías. Cada vez tenemos a nuestros hijos más tarde y cuando entendemos que la esencia es o sea, de manera natural, nosotros vamos desgastando nuestra esencia conforme vivimos, porque es ley de vida, si no, no nos moriríamos nunca, ¿vale? Entonces, si yo tengo a mis hijos con 20 años, mi esencia se ha desgastado esto. Si tengo a mis hijos con 40, mi esencia se ha desgastado esto poco. Evidentemente, la esencia que yo lego a mis hijos va a estar un poco más desgastada, con lo cual, si esa esencia es la fuente del yin y del yang, si es la fuente del fuego de Ming-Men, del agua y del fuego, pues puede suceder y sucede que ya esté un poquito en un compromiso y que ese desequilibrio venga desde el primer momento. Y sí, me he encontrado lenguas de niños de 7 y 8 años, son una locura. A lo mejor este año hacemos otra vez el taller de diagnóstico por la lengua, ya os invitaré y hablaremos y veremos lenguas de niños. Es que no me quiero liar de todo. Quiero hacerlo los mensajes del cuerpo, que era poquito. Cuéntame. Sí, sin duda, claro que sí. A veces estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, yo tengo una patología que me genera un insomnio, pero es que ese insomnio también me puede generar una patología que no tenga que ver en este caso. De hecho, fíjate que hablaba con Maribel cuando he llegado y bueno, con algún compañero más. Yo, bueno, pasé el COVID allá por mayo. No sé si habéis tenido la suerte de encontraros con el bichito, pero si no es así, pues espero que no lo encontréis, porque es un coñazo. A mí no me dejó secuelas a nivel respiratorio, de hecho yo no tuve ni una tos. A mí lo que me afectó fue fundamentalmente la esfera funcional del corazón. Yo desde el día 1 en que lo cogí, tuve un insomnio, no podía dormir. Estuve 5 días prácticamente sin poder dormir, desesperado, desesperadito de la vida. Y me ha quedado un poquito todavía de insomnio. Entonces, yo que tengo un corazón relativamente sano, eso pensaba yo. De hecho, en todas las pruebas, me he hecho pruebas precisamente a primeros de año y sale todo estupendo y maravilloso. Pues ahora de repente es posible que tenga por ahí un alguillo de desequilibrio fruto de lo que es un fuego tóxico, como es un virus, que en este caso afecta a la sangre. Pero la rodilla tiene más que ver con la esfera funcional del riñón, pero bueno, al fin y al cabo, riñón y corazón, agua y fuego. mmm, Volvemos a lo mismo, claro. Es que, claro, cuando hablamos de las esferas funcionales y cuando hablamos del lenguaje de la medicina china, yo me refiero sobre todo a eso, ¿no? Bueno, aparte de que es fundamental para, como os decía antes, la terapeuta, a saber escuchar, porque si no, no te pierdes todas estas cosas. Vuelvo a lo mismo, si tú pones el reloj en marcha y haces que tu consulta dure 40 minutos o 30 o lo que sea, te vas a perder un montón de cosas. Vas a ganar más dinero, es posible. Y seguramente tengáis un coche más grande aparcado en la puerta de casa, es posible, pero vais a perder un montón de historias. Y bueno, cada uno sigue su camino, cada uno hace lo que siente y como le da la gana, pero yo no puedo evitar deciros que mi camino no es ese y que yo precisamente creo que por aprender a escuchar es por lo que yo puedo venir a contaros todas estas cosas, porque me han contado un montón de cosas y pues puedo yo a su vez contar, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, el tema de las esferas funcionales y de los 5 elementos, claro, es que todo trabaja en equipo dentro del cuerpo. Es que lo que no podemos es, como suele hacer la medicina occidental, partirnos en trocitos. Os voy a poner otro ejemplo. Venga, ya me he ido del todo. Paciente de 42 años con un problema de asma agudo brutal. Ahí me llama Dani, no puedo respirar. O sea, o vienes a mí a hacer algo o me bajo a urgencias porque no puedo respirar. Vamos para allá, ponemos unas agujitas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues
aparentemente, bueno, ella sí tenía un problema de asma, pero bueno, lo tenía muy controladito. Busqué información, si es que había sucedido algo recientemente, había sucedido algo en su vida, había pues, algún episodio emocional o algo, no, no había nada, ¿no? La única información que conseguimos así un poquito extraña era que una semana antes le habían implantado un embrión, porque estaba intentando ser mamá y como no lo conseguía, porque su chico no puede muy bien y ella tampoco puede muy allá, pues le implantan un embrión. ¿Y qué relación tiene eso? Claro, ella, como embrión recién implantado, pues ¿a quién va a ir? Al ginecólogo. El ginecólogo le mira, pues aquí está todo estupendo. Va al neumólogo. El neumólogo le mira, sí, vale, tienes asma, tienes una contracción en los bronquios, pero eso no, claro, en la medicina occidental nos va mirando por cachitos, nos va mirando por especialidades. Vas al neumólogo, vas al cardiólogo, vas yo qué sé, ahora ya me faltan las palabras. Estaba intentando decir el especialista del riñón y no me sale. Por favor, el del riñón. El del especialista de riñón, ¿cómo se llama? Luego me vale, venga, sí. Que me traigan las palabras. Quiero deciros tanto que luego me lío. Normalmente la medicina occidental nos va mirando por cachitos, va partiendo. Entonces, claro, cada especialista mira su parcela y no va más allá. Lo bueno y lo bonito de un lenguaje global como de la medicina tradicional china es que nosotros sí podemos hilar, porque si nosotros sabemos, gracias a la teoría de los 5 elementos, que cada uno de los elementos se relaciona con el otro, con todos los demás, de diferente manera, claro, el agua y el metal están relacionados, madre e hijo, ¿vale? Metal es el pulmón, el riñón es el agua. Dice la teoría básica de la medicina tradicional china, el riñón ayuda al pulmón a captar el chi respiratorio, es decir, al hacer el descenso respiratorio. Y si el riñón no ayuda a pulmón, pues puede suceder que nos encontramos con ese asma, con ese bloqueo respiratorio que no me permite tener una respiración profunda. ¿Y eso qué tiene que ver con el embrión? Pues porque si es riñón el que cuida del útero y es riñón el que tiene que calentar el útero para que esa concepción vaya a buen término y para que ese embrión termine desarrollándose y dando lugar a una vida, riñón, que en el caso de esta chica en particular venía un poco justito, ya os he dicho que ella, su fertilidad no era la más adecuada, la fertilidad también viene determinada por nuestra esencia, también tiene relación con la esfera funcional del riñón. Pues en el caso de esta chica, toda la energía de su riñón se concentró desde el momento uno en que le impactan el embrión en el útero, toda la energía de su riñón se concentra en intentar que eso sea viable a toda costa. Porque eso es naturaleza humana, estamos hechos para perdurar en el tiempo y nuestra naturaleza es la de reproducirnos, ¿no? Esa información nos lleva a intentar reproducirnos. Si el riñón, que no tiene mucha energía, concentra toda su atención en el útero y en sostener a ese embrión ahí, deja de prestar en parte su atención a pulmón y deja de ayudarle a captar ese chi respiratorio, de manera que tenemos un cuadro de asma que no tiene que ver con el pulmón. Secundariamente sí, porque es en el pulmón donde se manifiesta, pero la raíz, volvemos al dibujito que os he plantado antes, la raíz donde nos lleva el problema realmente es hasta el riñón, es hasta ese déficit de la energía del riñón, que no está trabajando en equipo con el metal, con el pulmón. Por eso os digo que me parece, bueno, aparte que soy un enamorado de la medicina tradicional china, pues no estaría aquí, que es maravilloso este lenguaje, porque precisamente me permite entender que todo el cuerpo trabaja en equipo, que no puedo aislar un elemento y el otro, y no puedo mirar solo el pulmón, y no puedo mirar solo el útero, y no puedo. Todo trabaja en equipo. Y creo que eso es uno de los problemas, de los hándicaps que se encuentra la medicina occidental. Al estar dividido en especialistas, pues muchas veces un especialista digestivo no va a estar mirando un problema renal. A lo mejor mi problema crónico a nivel digestivo es porque mi riñón no está calentando al bazo, dicho de otra manera, porque mi sistema endocrino tiene un déficit que tiene que ver con un fallo o con una insuficiencia en la función suprarrenal, si lo queremos llevar al lenguaje de la medicina occidental, ¿vale? Pues este es el tema. Entonces creo que pues nuestra maravillosa, o lo que tenemos con la medicina tradicional china es una maravillosa oportunidad de entender un lenguaje global que me permite comprender todo lo que pasa por el cuerpo y ver como que muchas veces una manifestación que no implica solo el órgano donde transcurre, sino a otra parte del equipo. Eso es lo más. No, perfectamente.
Claro. Venga, vamos a hablar de otro asma. Niño de 8 años, problema respiratorio. Y bueno, pues yo me voy a su riñón y conozco a sus padres, porque yo trataba a su padre tiempo A, y el niño pues empieza a tener problemas respiratorios. Y bueno, pues le miran y le remiran y le remiran, y la verdad es que bueno, su pulmón está bien, se ve que de vez en cuando colapsa, pues, parece que se genera mucha flema y no sabe muy bien por qué. Y bueno, pues es una cosa que, bueno, pues igual, un niño con 8 años, que podemos hacer cuando tiene mucha flema y tiene un cuadro de asma? Pues le vamos a dar un corticoide, que es una cosa que sienta fenomenal, que resuelve prácticamente cualquier problema y que destruye el riñón. Porque total, ¿para qué queremos un riñón? Tenemos dos, pues ya está. Sí, el corticoide es esa solución para todo y cuando no sé de qué va. Cuando no sé cómo funciona, es corticoide y sí, remonta, pero no se resuelve. Entonces, bueno, pues yo le pregunto. Y claro, pues es un niño de 8 años, yo hago el chulo así un poco. Yo digo a la madre que le gustan mucho los bollos, come mucho dulce y tal. No, Dios, un niño de 8 años que no come dulces, ¿dónde? Dios mío, este me lo llevo a casa conmigo. Un niño de 8 años que no comía dulces, no come bollos, no come mal, el chaval comía fruta, comía, o sea, una dieta variada, no era el típico niño de pasta y arroz y no, comía bastante bien. Pero sí, le gustaba la fruta, le gustaba mucho la fruta. Y se comía 8 mandarinas diarias. Entonces, 8 mandarinas diarias en un niño de 8 años, cuando su sistema digestivo todavía está en ciernes, en desarrollo, y no está en plenitud, pues pueden suponer una cierta agresión, un cierto exceso, porque la naturaleza de los cítricos es una naturaleza fría, suelen ser encharcantes desde la perspectiva de la medicina tradicional china, es decir, generan un poquito de dificultad digestiva y a nuestro querido bazo, responsable de gestionar los líquidos orgánicos, le pueden poner en una cierta dificultad para transformar esos líquidos o para gestionar y metabolizar adecuadamente. Claro, bazo, que es la tierra, tiene una relación madre-hijo con metal, que es el pulmón. Si bazo no está siendo eficaz en el metabolismo digestivo y tiende a retener un poquito de líquido, ese líquido muchas veces tiende a formar flema en el pulmón. Y tenemos un cuadro de asma en un niño de 8 años que tiene que ver con que el niño come demasiada fruta para su edad. Entonces el niño deja de comer 8 mandarinas al día y el niño respira estupendamente. No hay más historias. Seguro, claro que sí. Eso es lo divertido. Así me lo paso yo de bien, claro. Maravilloso. Porque es que tienes que hacer de detective al final y es que eso es precioso y es por eso que me encanta tanto el lenguaje de la medicina tradicional china, porque me da la información. Os hablaba antes al principio de cuando estaba yo tan perdido, cuando en esos cursos me contaban tantas cosas y yo no sabía entenderlas. Ahora sí, ahora ya sé, ya tengo el lenguaje para saber por qué esos cuerpos hacen esas cosas. Y eso es maravilloso, la verdad, ya os digo. ¿Mm? Y bueno, esto que ya ves, es que me adelanto. Bueno, la ansia viva me adelanto y me viene la diapositiva viene después. Claro, lo que os decía, por ejemplo, mi colaboración con el proyecto de violencia de género, ¿no? Con este camino emocional que tú me comentabas del un camino de entrada en el dolor. Claro, las emociones tienen una importancia capital. Cada emoción afecta a una esfera funcional. La medicina tradicional china nos habla de la rabia y la frustración afectando al hígado, del miedo afectando al riñón, de la tristeza afectando al pulmón, del exceso de reflexión, de nuestra capacidad de comernos la cabeza hasta límites insospechados que afectan a nuestro vaso y a nuestro estómago. Claro, de esa euforia, de esa disforia que muchas veces se apodera de nosotros, que afecta al corazón. Claro, nuestro nivel emocional condiciona muchas veces el nivel orgánico y es un camino de entrada para diferentes patologías y diferentes desequilibrios. La verdad es que es un mundo que ya os digo que yo cuando estaba ahí sentado, yo terminé de estudiar en 2014, en 2010, y para mí fue un descubrimiento maravilloso porque sí, era ponerle una aplicación o ponerle cara y ojos a un montón de problemas que yo tenía en el limbo de pacientes que me estaban planteando unos desafíos que para mí eran inabarcables, porque no daba con ellos. Porque claro, a un paciente con fibromialgia al que tú le das un masaje, igual, haces todo lo que tienes en tu mano, utilizas el quiromasaje, utilizas la osteopatía a través de la terapia craneosacral, utilizas el reiki, le cambias la forma de alimentarse, le haces el pino puente y cada 3 o 4 días está otra vez como si no hubieras hecho nada. Es un poco desesperante. Es que claro, yo que soy como soy, es que necesito avanzar aquí, necesito que esta persona mejore y necesito entender por qué no lo conseguimos. Bueno, pues una forma de entenderlo es eso, yendo hasta la raíz.
de cada uno de los problemas. Y para eso, ya os digo que el maravilloso mensaje, el maravilloso lenguaje de la medicina tradicional china. En el caso de esta señora que hemos visto, de esa lengua tan tremenda, ¿no? Claro, años de rabia, de violencia, de frustración, pues al final terminan por secar la madera, como os decía antes, terminan por agotar el agua y terminan por sobrealimentar nuestro fuego. Y al final esa lengua que hemos visto, con esa punta tan roja, con esa ampolla en la punta, esa ansiedad tan terrible que tiene esta mujer, que es una de esas personas que cuando está en consulta le tengo que pedir de vez en cuando que se calle un poquito, por favor, porque es como, ay, Dios mío, no me deja vivir, no puede parar de hablar. Y lo que os digo es que cambia de una historia a la otra porque tiene el sien tan agitado, tiene un fuego de corazón tan grande que, que no para, no para. O sea, su discurso llega a ser por momentos incoherente. Entonces, esta es la imagen que me sugiere esa lengua, con esa punta tan roja y una historia como la que hemos visto de esta mujer, ¿no? Cuando hay tanta afectación del nivel emocional por una vida tan compleja, tan jodida, hablando mal y pronto. ¿Vale? Claro, hay un montón de casos de esta mujer, como puedo poner tantos otros, ¿no? Hablamos por ejemplo, no solo violencia, hablamos de alcoholismo, por ejemplo, muchas veces. Aunque el alcoholismo también implica violencia, pero hay un porcentaje alto de personas con un dolor crónico a día de hoy que cuando yo les he preguntado por sus antecedentes familiares me han hablado de padres alcohólicos o de abuelos alcohólicos. Pues claro, no deja de ser echar gasolina al fuego. Dime. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Digamos que el sufrimiento y el miedo que haya podido experimentar tu madre ha condicionado el estado de su riñón, de la esfera funcional de su riñón, y a la hora de tenerte a ti, es posible, no necesariamente, pero sí que es posible que tengamos ahí un pequeño déficit que aparezca. A propósito de esto, por ejemplo, me viene a la cabeza un cuadro que se suele repetir, lamentablemente. Ahora tengo otra paciente, la llevo tratando menos tiempo, ya empezó a venir un poquito antes de verano y ahora bueno, hacemos una parada larga, hacemos las vacaciones del colegio y en la asociación, y ya que estamos retomando otra vez en septiembre, bueno, a otra consulta. Es una historia también bastante compleja, porque es una mujer que es hija de un maltratador, es decir, su madre padeció violencia de género, durante muchos años hasta que su padre decidió desaparecer de casa, lo cual casi fue una bendición, aunque los dejó tirados allí con 4 hijos y una situación bastante complicada, pero bueno, por lo menos no era un castigo diario, ¿no? Pero es que luego ya lamentablemente la primera experiencia que tuvo a nivel emocional fue juntarse con otro maltratador y tener un hijo que madrecita de mi vida, voy a ahorrar los calificativos, pero tremendo. Otro maltratador, tiene un hijo maltratador también. Pues ella ahora tiene un cuadro de dolor crónico terrible, tiene una degeneración ósea importante, tiene una osteoporosis importante, tiene diagnóstica de esclerosis, tiene diagnóstica de fibromialgia, un diagnóstico súper complejo, claro. Imaginaos cómo está esa esencia, imaginaos cómo está esa esfera funcional de la niña después de una suma de experiencias tan terribles como la que ha tenido, donde la violencia no desaparece nunca de su día a día. Cuesta. Y de hecho, fíjate que me he encontrado con situaciones, por duro que parezca, en las que las personas no quieren volver a experimentar eso, no quieren sacarlo de su vida. O sea, prefieren no volver a mirar ahí, aunque eso suponga arrastrar un problema que está afectando a su salud. Pero cuando yo, como os digo, gracias a todo lo que he aprendido en estos años, cuando llega un paciente estoy en disposición de explicarle que lo que necesita es sacar esa emoción y quitársela de encima, me encuentro con una negativa, es que no quiero mirar ahí, es que no quiero seguir mirando ahí dentro, no quiero volver a mirar ahí. Y es duro para mí porque yo sé que de hecho, hablábamos antes de, ¿se cura esto? Bueno, pues me sucede a veces que cuando estamos trabajando, mírame, de hecho, ¿ves? Me lío. Me escribe ayer una paciente a la que vi el martes. Y se lo advertí, además, le puse 2 agujitas, bueno, le puse 5 agujitas en la parte posterior de la espalda, que están todas en la línea de acción del hígado, ¿vale? Son los puntos dorsales del hígado. La segunda línea de vejiga nos permite trabajar con el nivel emocional de cada uno de los órganos, por lo cual son 2 agujitas que están pensadas para generar un trabajo sobre la rabia y la frustración acumuladas en el tiempo. Y el punto central que corresponde al meridiano de Duma y en esa misma línea se llama el espasmo del tendón, es un punto de relajación muscular. Claro.
Yo lo que básicamente quería con ella era trabajar toda la esfera funcional de su hígado, porque es una mujer que acumula muchísima raya, muchísima frustración de mucho tiempo A, y que además hace un tiempo perdió a uno de sus hijos y no ha terminado de superarlo del todo, ¿no? Entonces me escribe ayer y me dice, Dani, no, antes de ayer, me dice, Dani, que te has equivocado de agujas, que me has pinchado mal, porque llevo todo el día con una mala hostia. Llevo todo el día que no me aguanto ni yo. O sea, pero una... Es que me lo imaginaba así. Digo, ay, por niña mía. Claro, yo se lo dije, digo, es que, ¿qué va a pasar? Claro, cuando tú trabajas con hígado, trabajas un poco con la caja de Pandora. Así lo digo yo. Pues se quería pegar con la mitad de los compañeros de trabajo, claro. Claro, yo además en clase lo planteo así, cuando ya, sí, ya te digo, si nos vemos a lo largo del curso ya lo veréis, me planteo la caja de Pandora. Cuando tú trabajas con el hígado, estás trabajando con una caja donde nosotros guardamos mucho nivel emocional, donde nosotros tenemos que guardar muchas emociones. Entonces, trabajar con hígado supone abrir esa caja y que muchas veces habrán cosas que llevan mucho tiempo acumuladas y sí pueden salir de manera un poquito brusca. De hecho, yo trabajo con hígado con un poquito de cuidado y con mucho amor. Sí, ya lo contaré cuando corresponda. Sí, dime. Mm, claro, pues nos está hablando seguramente de una base que tenga que ver con el elemento agua, porque claro, la epilepsia es una afectación del sistema nervioso central. El sistema nervioso en medicina tradicional china lo vamos a vincular con el riñón siempre. Entonces, claro, entiendo que el resto de la afectación de las esferas funcionales viene a partir de ese déficit en el agua, que seguramente no esté nutriendo la madera, que no pueda controlar el fuego, de ahí seguramente que tengamos esa sequedad interna, ese fuego, esa sequedad interna que genera el estreñimiento, las migrañas, que seguramente sean ese desequilibrio entre el agua y el fuego, ese ascenso de fuego por falta de control del agua. Eso normalmente más lo vinculamos mucho al elemento madera. Claro, el ascenso de yang hepático, que conoceréis cuando hacéis un poco en el lenguaje de la medicina china, nos habla un poco de eso, ¿no? De cómo la falta de yin, como ese déficit en el riñón, puede generar una sequedad en el hígado, en la madera, que lleva o conlleva un ascenso de la energía yang, que se suele manifestar como dolor de cabeza y muchas veces también como mareos, vértigos, inestabilidad. No, yo creo que más que nada es hay una hiperactividad a nivel metabólico, es decir, el cuerpo se acelera completamente, no hay un control. De hecho, muchas veces estos cuadros, cuando miramos a la función tiroidea, vemos un poquito de compromiso, aparece muchas veces o bien un hipotiroidismo o bien un hipertiroidismo, que suele implicar precisamente ese déficit en esa falta de armonía entre el agua y el fuego, entre el yin y el yang, entre riñón y corazón, que son los dos ejes fundamentales de la vida. Hablamos de medicina china, ya nos hemos puesto con el lenguaje ya a tope, ya como si fuerais estudiantes todos aquí a tope. Dime. Ujú. Mm, ya. Pero seguramente que si nos ponemos a medirla con el lenguaje de la medicina tradicional china, sí que encontramos alguna cosilla. Y de hecho, piensa que, por ejemplo, si tenemos molestias urvaginales, a veces hay, incluso, os hablaba antes de niños con algún problemilla de conducta, con casos de hiperactividad y demás. Tengo un caso curioso que es una pareja de hermanos, que son gemelos además, bueno, mellizos. Es decir, que no son iguales, pero vienen a la vez, ¿no? Vale, sí, me lío siempre con eso. Bueno, pues son hermanos mellizos, él tiene trastorno del déficit de atención e hiperactividad, famoso TDAH, y ella tiene cistitis crónica. Entonces, claro, la vejiga en este caso, que está yang, tiene conexión a nivel energético con el intestino delgado, que también está yang, y el intestino delgado es la pareja energética del corazón, que es el fuego. Entonces, hay muchas veces que podemos hilar con un problema de base que afecte al agua, al riñón, que no controla el fuego, que es el corazón, pero que se manifiesta a través del intestino delgado y a su vez en la vejiga. Son las que llamamos cistitis no bacterianas. Hay sintomatología, hay molestias, hay picazón o quemazón a la hora de orinar y la orina un poco más oscura y demás, pero luego hacemos pruebas a nivel analítico y no hay bacterias. Y la mayoría de los análisis, es que muchos de los pacientes con fibromialgia, cuando vienen, como digo, de 50 médicos y de 1000 diagnósticos, no, están todo bien, todo está perfecto.
pero su cuerpo está contando un montón de cosas. Es simplemente cuestión de cambiar el lenguaje, de escuchar al cuerpo de otra manera. Y para eso estamos aquí, para intentar entender esto, ¿no? Que el lenguaje determina nuestra capacidad para entender al cuerpo y lo que nos está contando. Sí. 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 Claro, a ver, me parece que tiene mucha razón. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo que estamos hablando desde hace un momento, el equilibrio entre el eje del agua y el fuego, entre el riñón y el corazón. Claro, durante la menopausia, cuando llegáis a ese momento de vuestra vida, la energía del riñón ya ha descendido, el yin del riñón ha descendido de tal forma que empieza a ser más difícil controlar el fuego del corazón, el yang del corazón. Entonces suele haber una serie de síntomas como el insomnio, los sofocos, la ansiedad, que vienen explicados a través de la medicina tradicional china por esa falta de armonía entre el agua y el fuego, entre el riñón y el corazón. Entonces sí, claro, que es súper interesante acompañarlo, no solo desde la perspectiva de una medicina natural como la china, sino incluso también a nivel psicológico, porque ayuda mucho a entender que la vida no se acaba cuando llegáis a ese momento. A veces también sobreviene un bajón a nivel anímico muy importante. Mm. Sí, la verdad es que por eso al final lo de la terapia multidisciplinar es lo que yo creo que al final nos da la pauta, porque claro, yo vengo aquí a enarbolar la bandera de la medicina tradicional china y me bueno, pero no es la panacea. Muchas veces que lo que necesitas es un apoyo de diferentes disciplinas. Por eso sería maravilloso que pudiéramos llegar a la medicina integrativa que practican en China, por ejemplo, porque ellos tienen muchos hospitales allí ya que practican medicina integrativa y tienen lo mejor de la medicina occidental y lo mejor de la medicina tradicional china y lo combinan. Alemania y Inglaterra están empezando en sociedades un poquito más avanzadas que la nuestra. Sí, sí, aquí estamos muy abiertos a todo. Ya, sí, están un poquito más avanzados también. Aquí lo podemos hacer, porque aquí estamos. Y lo podemos hacer. Y eso seguro que lo podemos hacer. Y eso seguro que la gente cada vez lo busca más. Porque no funcionan los tratamientos farmacológicos en determinadas patologías. Claro que sí. Y porque somos humanos y aunque nos digan que no, nosotros somos de, ¿cómo que no? Ya verás tú. Por lo menos yo. Y bueno, insisto, creo que es responsabilidad de cada uno elegir el camino, pero ya, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, y yo creo que son, sí, sí, hay una cierta manipulación y creo que es por intereses. O sea, ahora mismo la medicina occidental lamentablemente está secuestrada por las empresas farmacéuticas. El negocio es tal, el volumen de fármacos que consumimos en el mundo occidental es tan grande que el lobby farmacéutico no quiere que cambien nada, porque el negocio les funciona de maravilla, ¿no? Entonces lo que suelen hacer es desprestigiar terapias como la nuestra, que no dejan de ser ciencias. Claro, es que no hay una ciencia detrás de la medicina tradicional china. ¿Cómo que no hay una ciencia? O sea, ¿tú crees que los textos de hace 2500 años o del año 2500 antes de Cristo, sobre los que nosotros nos hemos ido sustentando con todos los avances que ellos han ido generando, basados en la pura experiencia, es una ciencia? O sea, la experiencia no es ciencia. Que tú sistemáticamente, a base de observar a un paciente, aprendas y comprendas y delegues y transmitas lo que has aprendido y el que venga detrás de ti genere sobre lo aprendido y siga avanzando y que de repente avancen los métodos en sí diagnósticos y que un buen día ya tengamos anatomía disectiva, que podamos abrir los cuerpos y mirar dentro. Sí, sí, a Miguel Servet lo quemaron también en la hoguera por decir que no teníamos vasos sanguíneos y que la sangre no estaba ya cholón circulando por el cuerpo. Claro, no hace falta ser chino para que te acusen de ser un curandero, ¿vale? La medicina natural en sí, pero ¿sabes qué pasa? Que era lo que la gente tenía a su mano. Yo me acuerdo, sí, claro, o sea, mi abuela, claro, sí, sí, mi abuela vivía en el campo, se curaba con con lo que ella conocía, porque no había una farmacia en cada esquina, ni había un médico en cada esquina, no podía permitirte el médico, había gente que se lo podía permitir y gente que no. Entonces, ¿qué tenía yo? A mi alcance, o tenía mi abuela, mi bisabuela a su alcance. La cantidad que ella tenía allí delante de casa, claro que las conocían. Vuelvo a lo mismo, yo que soy así de jajajiji, pues cuando aprendí a utilizar la ventosa, que tú lo sabes que te lo he contado,
pues yo pues, me iba haciendo chulo. Mira, los chinos, fíjate, pues hay qué técnica, la ventosa, no sé qué, tal, pam, una estrella. Una señora de unos 80 años me dice, don chino ni qué chino, esto lo hacía mi abuela. Claro, en España, a principios de siglo, las ventosas eran un método terapéutico muy utilizado, porque volvemos ahora mismo, no teníamos muchos más recursos. Entonces, yo tengo pacientes que a día de hoy, con sus 60 años, han visto a sus padres, a sus abuelas, con los vasos puestos para tratarse una neumonía, para tratarse una pulmonía, para tratarse una tosferina, para tratarse cuadros respiratorios, cuadros reumáticos. Claro que sí. Lo que pasa es que como viene de la medicina moderna, ya todo lo tradicional ya no sirve, ¿no? No podemos ser tan simplistas. Ya sé que en Occidente tendemos a ser simplistas, pero no. O sea, lo que ha funcionado siempre, ¿por qué no va a funcionar? Hombre, por supuesto. Hombre, porque si tú tienes un dolor en la cadera que te puedes resolver tú mismo, pues no tienes por qué ir a la farmacia. Y así no hacemos negocio. Entonces conviene echar basura sobre todo aquello que no me conviene. Porque claro, la medicina farmacológica, vamos a denominarla así, suele paliar, pero no resuelve. Yo estoy aquí para intentar comprender lo que le pasa a cada cuerpo e intentar resolver en la medida de lo posible. De hecho, mi objetivo y de lo que más orgulloso me siento es de que un paciente no me necesite. Que llegue un día que me diga, Dani, que no, que ya, a ver, pues hago 2 vueltas en el aire, claro que sí. Sí, eso es lo más maravilloso. Porque además, ese paciente que ya no viene a verte te trae 5, porque le ha resuelto un problema tan severo que no encontraba solución para él, que te va trayendo otro paciente y otro paciente y otro paciente. Claro que sí. Pero realmente eso no es rentable, porque estamos resolviendo, no estamos paliando. Y eso es un conflicto moral que tendríamos aquí otra charla de otra hora y pico para resolver, pero bueno, creo que estamos hablando del mismo lenguaje en este caso todos y sabemos de lo que hablamos, ¿no? Claro, aquí cuando hablamos de medicina tradicional china no hablamos solo de ventosas o de acupuntura, de plantas medicinales, hablamos de tuina, del masaje también, ¿no? Es una técnica de masaje chino absolutamente maravillosa. Entonces, claro, lo que hablamos es de que el cuerpo me está comunicando me está lanzando una serie de mensajes para decirme lo que le pasa. Yo soy capaz de aprender un lenguaje como el de la medicina tradicional china para componer ese mensaje y saber dónde tengo que actuar, y además me ofrece un montón de métodos terapéuticos diferentes para actuar sobre esa patología y en la medida de lo posible intentar resolverla. O sea que hay diferentes caminos, sí. Que la medicina occidental ofrece uno y la medicina natural, la medicina tradicional china ofrece otro, sí. Y cada cual que elija su camino. Pero bueno, yo creo que nosotros, si estamos aquí es porque tenemos una cierta inquietud y es, a mi modo de ver, es súper interesante dedicar un tiempecito a aprender algo tan grande, tan vasto, tan maravilloso como la medicina tradicional china, porque nos va a ayudar a entender patologías más complejas, menos complejas, pero resolver situaciones que muchas veces la medicina occidental no está pudiendo resolver. Es un camino que se abre delante de nosotros y que mi, en mi perspectiva llevo 20 años, este año cumplo 20 años como terapeuta natural, pues sinceramente creo que es un camino que merece la pena explorar. Y no me voy a enrollar más. Hasta aquí puedo leer. Espero que os haya ilustrado un poquito y bueno, me alegra de poder haber compartido este ratito con vosotros, esta experiencia. Nada, si nos seguimos viendo en el camino será maravilloso, y si los que me ven por ahí también, que nos encontremos en el camino, nos encontraremos. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por este ratito de atención, y nos vemos próximamente, ¿vale? Cuidados. ¿La de cuál? Ah, sí, claro. Ojalá se pudiera. Es que es difícil que nos podamos abrir camino. Se puede, pero mira, yo siempre lo digo con los alumnos que me comentan también, ¿no? Porque, bueno, pues a veces digo, joder, bueno, podemos hacer y tal, y ahora hay otra campaña de persecución y no sé qué. Bueno, pero yo, por ejemplo, yo trabajo en una asociación. Las asociaciones son de ámbito privado. Lo que sucede en una asociación lo deciden los socios. Y si la asociación quiere tener un acupuntor, tiene un acupuntor. Y puede venir el perico de los palotes a cambiarlo. O puede venir el papa a dictar lo que quiera. Pero los que mandan la asociación son los socios. O sea, a veces hay caminos para hacerlo. Mm. Sí, no, por supuesto.
Claro, por eso sería maravilloso integrar, porque no se puede despreciar el conocimiento que ellos tienen, es vasto, es súper interesante. De hecho, a mí me encantaría sacar el tiempo para terminar estudiando medicina también. Me motiva poco porque al final me falta esa otra parte, ¿no? Pero bueno, esa otra parte ya la aprendí yo por mi cuenta. Pero sí, sí, al final lo ideal no es que nos echemos miedo unos a los otros o que yo soy más o yo soy más chulo, yo molo más. No, colaboremos, sumemos, porque seguramente así llegaremos más lejos. Mm, claro. Así es, por eso ya os digo que cada vez tenemos más médicos aquí en la escuela, afortunadamente, y para mí es un orgullo poder y una responsabilidad, porque claro, yo tengo que subir mucho el nivel porque ellos saben muchísimo, yo no puedo venir aquí a contar cualquier cosa. Y de hecho, mantengo contacto con algunos de ellos porque son personas súper interesantes y porque eso mismo les ha llevado a sentirse frustrados con la incapacidad para resolver, es lo que les ha traído hasta aquí, porque necesitan más, necesitan seguir encontrando otros caminos. Sí, así es. ¿Me puedo quitar esto? Ya sé. Ah, sí, por aquí. Vale. Bueno, en realidad me había despedido todo el mundo, pero ahora particularmente me despido de lo que de los que me estoy siguiendo online. Ha sido un placer. Ha habido un momento que ya por fin, al principio estaba muy nervioso porque digo, cuánta gente me está viendo. Ahora que ya se me ha olvidado, ya la verdad es que es un gustito. Gracias por estar ahí, dedicar un ratito de vuestro tiempo a estar con nosotros y nada, espero que la charlita os haya resultado interesante y como digo yo, que haya sembrado alguna semillita, porque a mí me gusta entender la enseñanza como eso, ¿no? Como semillas que uno va sembrando para que cada uno las germine en su casa y las cuide y de ahí suelen brotar árboles maravillosos de conocimiento. Así que espero veros en el camino y muchas gracias por estar ahí.